Atención, sobrinos. Silencien sus notificaciones y abran la mente. Estamos ante el fenómeno más aterrador y fascinante para un analista de datos, el tabula rasa. Miren el boleto. Vean esas columnas de puntos. 0, 0, 0. Para el apostador amateur, esto es falta de información. Para la tía mona, esto es el momento de la singularidad. El 0 no es la ausencia de valor, es el potencial infinito de lo que está por suceder. En la jornada 1, la estadística muere y nace la psicología. No estamos analizando rachas, estamos analizando promesas, pretemporadas y el miedo al fracaso temprano. En este concurso, la memoria histórica pesa más que el presente inmediato, porque el presente aún no existe. Bienvenidos al Pro Bowl 2315, donde ganará quien sepa leer lo que todavía no está escrito. Casillero 1, Tijuana vs Águilas, América. Iniciamos en la frontera norte, en el Estadio Caliente. Un duelo clásico de apertura donde el terreno de juego es el protagonista silencioso. Disección de la matriz. El boleto nos muestra a ambos con 0 puntos, marcando el inicio del torneo. Aquí el dato crítico no está en la tabla, sino en el entorno. Tijuana juega en césped sintético, una superficie que siempre come piernas a los equipos visitantes en la primera jornada, cuando los músculos aún están duros de la pretemporada. El América, siendo el bicampeón reciente y eterno favorito, suele arrancar con resaca de campeón o con plantillas incompletas por vacaciones extendidas. El ajedrez mental. Juan Carlos Osorio, DT de Tijuana, es un alquimista loco. En la jornada 1, buscará la rotación y la presión alta para ahogar al América en su propia cancha plástica. El América de Jardine intentará ser pragmático, posesión lenta para no fundirse físicamente. Mi lectura táctica es que Tijuana querrá un partido de caos y rebotes, mientras que América buscará un partido de ajedrez. Si el América no tiene a su once de gala al 100% físico, el campo sintético será una trampa mortal en los últimos 20 minutos. Veredicto pro gol. La jerarquía dice América, pero la realidad de la jornada 1 en Tijuana grita precaución. El valor de inversión está en la localía protegida con empate. Los solos suelen hacerse fuertes en casa al inicio, aprovechando que el rival aún no toma ritmo. América rara vez gana cómodo en el caliente en fechas inaugurales. Alternativa de casino, ambos anotan. Las defensas en la fecha 1 suelen ser un desastre de coordinación. Escenario de riesgo, que el América decida respetar demasiado al rival y firme un empate 0-0 aburridísimo, algo común cuando Jardine prioriza no perder en canchas difíciles. Casillero 2, Guadalajara vs Pachuca. Viajamos al Estadio Akron para un choque de filosofías puras. Cantera contra cantera, intensidad contra tradición. Disección de la matriz. Nuevamente, partimos de la igualdad absoluta de 0 puntos. Sin embargo, aquí hay un choque de estilos muy marcado. El Guadalajara, Chivas, tiene la presión mediática de ahora sí es el bueno, lo que genera ansiedad desde el minuto 1. El Pachuca de Almada es un equipo diseñado para correr maratones, físicamente suelen llegar mejor preparados a la fecha 1 que la mayoría de los equipos, porque su sistema de entrenamiento es brutal. El ajedrez mental. Chivas intentará dominar con el balón, impulsado por su afición que llenará el estadio por la ilusión del nuevo torneo. Pachuca no quiere el balón, quiere el espacio. Almada planteará una presión asfixiante en la salida de Chivas. Mi lectura es que si Chivas comete un error en la salida, algo muy probable por la falta de ritmo, Pachuca los va a vacunar con velocidad. Es un duelo de resistencia cardiovascular, ¿podrá Chivas aguantar el ritmo de ida y vuelta que propone Pachuca los 90 minutos? Veredicto pro gol. Históricamente, Pachuca es una piedra en el zapato para el rebaño en su propia casa. Es un cliente incomodísimo. Mi recomendación de inteligencia artificial es buscar el empate o visita. Veo a Chivas sufriendo para encontrar fluidez ofensiva, mientras que Pachuca tiene el sistema automatizado de memoria. Irle fijo a Chivas en la jornada 1 ante Almada es un suicidio financiero. Alternativa de casino, más de 2.5 goles. Ambos equipos tienen vocación ofensiva y suelen descuidar la espalda. Escenario de riesgo, el factor golazo individual. Chivas tiene jugadores que pueden resolver un partido trabado con un disparo de fuera del área. Si Alvarado o su referente ofensivo salen inspirados, pueden romper la táctica de Pachuca. Casillero 3, León vs C Azul, Cruz Azul. Aterrizamos en el Bajío, en el Estadio León, para enfrentar a la Fiera contra la Máquina Cementera, que viene de ser el equipo más dominante en fase regular del torneo anterior. Disección de la matriz. Ambos inician con 0, pero las sensaciones son opuestas. Cruz Azul, bajo el mando de Martín Anselmi,
Ha alcanzado un nivel de automatismo casi robótico. Saben a qué juegan con los ojos cerrados. León, en cambio, ha sido un equipo de altibajos, buscando recuperar esa identidad agresiva que perdió. La diferencia aquí es la continuidad del proyecto. Cruz Azul no necesita adaptarse, León sí. El ajedrez mental. León en casa es agresivo, no sabe especular. Saldrán a morder. Pero Cruz Azul es el maestro de encontrar al hombre libre. Anselmi disfruta cuando los equipos lo presionan porque sabe romper líneas con pases filtrados. Mi lectura táctica es que León dejará hectáreas de terreno a sus espaldas, y Cruz Azul tiene los carrileros perfectos para explotar esas avenidas. Si León no marca primero, se va a desesperar y Cruz Azul los va a contragolpear con crueldad clínica. Veredicto pro gol. Este es uno de los casilleros donde la jerarquía actual pesa más que la localía. La visita tiene un valor inmenso. Cruz Azul es, hoy por hoy, un equipo con una estructura superior. Sin embargo, para blindar la quiniela ante la maldición de la fecha 1, la cobertura es el empate. No veo a León ganando este partido a menos que Cruz Azul tenga una noche catastrófica frente al arco. Alternativa de Casino, Cruz Azul anota primero. La máquina suele salir a imponer condiciones desde el vestidor. Escenario de riesgo, la expulsión. León suele ser un equipo que pega mucho cuando se siente superado. Si se quedan con 10, el partido se rompe. Pero si Cruz Azul sufre una roja temprana, León en casa no perdona. Casillero 4, Santos Laguna contra Necaxa. Nos trasladamos al desierto, a la comarca lagunera, al estadio TSM Corona. Aquí se enfrentan dos equipos que suelen ser una incógnita total en el arranque de los torneos, lo que convierte este duelo en un campo minado para el apostador novato. Disección de la matriz. Ambos equipos inician con 0 puntos, pero la presión es distinta. Santos Laguna, en su casa, está obligado a ser protagonista. Su estadio solía ser una fortaleza inexpugnable, la famosa casa del dolor ajeno, pero en los últimos torneos ha perdido esa mística. Necaxa, por su parte, ha perfeccionado el arte de ser el equipo molesto. No suelen tener la posesión, pero son expertos en frustrar al rival, cortar el ritmo y buscar el error. El ajedrez mental. Santos saldrá a proponer el partido, buscando amplitud por las bandas y centros al área. La estrategia de Necaxa será poner un bloque bajo, dos líneas de 4 muy juntas y esperar. Mi lectura táctica es que Santos tendrá el balón el 60% del tiempo, pero será una posesión estéril si no logran conectar rápido. Necaxa jugará con la desesperación de la tribuna local. Si el marcador sigue 0-0 al minuto 60, los abucheos de la afición lagunera jugarán a favor de los Rayos. Veredicto pro gol. La lógica nos dice que el local debe ganar, pero Necaxa es el rey del empate en situaciones de visita compleja. Mi recomendación de inversión inteligente es jugar un local o empate. Santos tiene más talento individual para ganar, pero su fragilidad defensiva siempre deja la puerta abierta para que Necaxa robe un punto. Es difícil confiar ciegamente en Santos en la jornada 1. Alternativa de Casino, menos de 2.5 goles. Veo un partido trabado, con muchas faltas tácticas en el medio campo y poco flujo ofensivo. Escenario de riesgo, el gol a balón parado de Necaxa. Los Rayos suelen trabajar muy bien la táctica fija. Un cabezazo en un tiro de esquina podría darle una victoria sucia, y por la mínima diferencia a la visita, rompiendo todas las quinielas. Casillero 5, Monterrey contra Toluca. Atención, porque aquí tenemos el plato fuerte de la jornada en el Gigante de Acero. Rayados de Monterrey recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Esto es un choque de trenes de alta velocidad, nómina contra nómina, poder contra poder. Disección de la matriz. Estamos ante dos de las plantillas más caras y potentes del continente. Monterrey en casa es una aplanadora diseñada para ganar títulos. Toluca, históricamente, es un equipo que no sabe defenderse, su mejor defensa es atacar. Aunque ambos empiezan con 0 puntos, la exigencia para Rayados es máxima. Su afición no perdona un mal arranque. Toluca suele sufrir cuando baja de la altura, pero su pegada ofensiva compensa cualquier deficiencia física. El ajedrez mental. Veremos un partido de golpe por golpe. Monterrey intentará imponer su físico y verticalidad. Toluca buscará la posesión y el toque rápido. Mi lectura es que las defensas van a sufrir muchísimo. Ninguno de los dos técnicos saldrá a especular con el 0-0. Rayados querrá asfixiar a Toluca en la salida, pero si los Diablos rompen esa primera línea de presión, encontrarán espacios enormes para hacer daño. Es un partido que se decidirá por la contundencia de los delanteros, no por la táctica defensiva. Veredicto pro gol.
La localía de Monterrey pesa muchísimo. El calor y el apoyo de su gente suelen inclinar la balanza en estos duelos de jerarquía. Sin embargo, Toluca tiene demasiada pólvora como para descartarlo. La recomendación maestra es local o empate. Rayados es el favorito natural, pero Toluca tiene la capacidad de rescatar puntos en cualquier cancha si tiene una buena tarde frente al arco. Alternativa de Casino, ambos anotan y más de 2.5 goles. Este partido grita goles por todos lados. Es muy improbable que alguna de las porterías se quede en cero. Escenario de riesgo, la expulsión por intensidad. En estos partidos de alto voltaje, una entrada a destiempo puede dejar a uno con 10 hombres. Si Rayados pierde un jugador, Toluca tiene el manejo de balón suficiente para marearlos y llevarse la victoria a domicilio. Casillero 6, La Paz contra Tapatío. Bajamos de categoría a la Liga de Expansión, viajando a Baja California Sur, al Estadio Guaycura. Aquí el factor geográfico es más importante que cualquier estadística. Disección de la matriz. El Club Atlético La Paz ha convertido su estadio en una fortaleza. La razón es simple, el viaje. Para cualquier equipo de la liga, ir a La Paz implica una logística cansada y un clima diferente, a menudo caluroso y húmedo. Tapatío es la filial de Chivas, un equipo de puros jóvenes talentosos, dinámicos y rápidos, pero que a menudo pecan de ingenuidad y falta de colmillo en partidos de hombres. El ajedrez mental. La Paz sabe que su negocio está en casa. Saldrán a imponer el físico, a chocar y a desgastar a los niños del Tapatío. El equipo visitante intentará correr y ganar por velocidad, pero si La Paz logra ensuciar el juego y llevarlo al terreno físico, la juventud del Tapatío se convertirá en desventaja. Mi lectura es que La Paz dominará el ritmo, no necesariamente la posesión, pero sí las zonas donde se decide el partido. Los equipos filiales suelen sufrir mucho en visitas donde la afición local aprieta. Veredicto pro gol. El valor está claramente en el lado local. En la Liga de Expansión, ganar fuera de casa es complicadísimo, y más en una plaza tan particular como esta. Mi recomendación es local o empate. La Paz rara vez pierde en su estadio ante filiales. Tapatío puede sacar un empate por puro talento individual, pero veo muy difícil que tengan la madurez para ganar los 3 puntos en la jornada inaugural. Alternativa de Casino, empate al descanso. Es probable que el primer tiempo sea de estudio y desgaste, con los goles cayendo en la segunda mitad cuando el cansancio del viaje le pegue al visitante. Escenario de riesgo, la velocidad pura del Tapatío. Si La Paz se confía y adelanta demasiado las líneas, los jóvenes de Chivas pueden aprovechar un contragolpe letal. La inexperiencia a veces juega a favor porque no tienen miedo, pero la lógica dicta que la localía se impone. Casillero 7, Tepatitlán vs Atlante. Nos vamos a la Liga de Expansión MX, al Estadio Tepa Gómez. Ojo aquí, porque este duelo tiene cuentas pendientes muy frescas. Disección de la matriz, estamos en la jornada 1 del Clausura 2026. Ambos arrancan con 0 puntos, pero la historia reciente arde. Apenas en noviembre de 2025, hace menos de 2 meses, Tepatitlán eliminó al Atlante en cuartos de final. Fue un golpe brutal para los potros, que eran líderes generales y favoritos al título. Tepa les ganó en casa y les empató en la vuelta. El ajedrez mental, el Atlante llega con sangre en el ojo. Su motivación no es solo ganar los 3 puntos, es venganza pura. Sin embargo, el Tepa Gómez es una cancha complicada, pequeña y donde la afición local pesa mucho. Tepatitlán sabe que psicológicamente tienen de hijos a los potros en su cancha, llevan una racha positiva contra ellos en casa. Atlante saldrá a proponer porque su jerarquía lo obliga, pero Tepa jugará con la ansiedad del visitante, buscando el contragolpe como lo hizo en la liguilla pasada. Veredicto pro gol, la lógica de plantilla dice Atlante, pero la psicología del deporte dice cuidado. El Tepatitlán se crece ante este rival específico. Mi recomendación de inteligencia artificial es buscar el empate o visita. Veo difícil que el Atlante pierda 2 veces seguidas en la misma cancha en tan poco tiempo, aprendieron la lección. Pero el empate es muy probable en una jornada inaugural. Alternativa de Casino, menos de 2.5 goles. En la expansión, los duelos de arranque suelen ser muy físicos y de poco ritmo. Escenario de riesgo, la paternidad psicológica. Si Tepa marca primero, Atlante podría tener flashbacks de la eliminación y colapsar mentalmente, regalando el partido. Casillero 8, Tottenham vs Aston Villa. Atención, sobrino. El boleto dice S/P, sin puntos, y mi base de datos confirma por qué. Esto no es Premier League, es la FA Cup, ronda 3. Es un partido de copa a eliminación directa, o replay en caso de empate,
aunque para Progol cuenta el resultado en 90 minutos. Disección de la matriz, se juega en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Es un choque de trenes de la élite inglesa. Ambos equipos suelen pelear puestos de Champions en la liga. Al ser Copa, la alineación es la clave. Ange Postecoglou, de The Spurs, suele ir ofensivo siempre, pero Unai Emery, de Villa, es un especialista en torneos de mata-mata, copas. El Aston Villa sabe sufrir y gestionar partidos cerrados mejor que nadie. El ajedrez mental, Tottenham en casa es una tromba los primeros 20 minutos. Saldrán a asfixiar. Pero el Aston Villa tiene una transición defensa-ataque letal. Al ser Copa, la presión por no perder es menor que en la Liga, lo que suele abrir los partidos. Sin embargo, Emery planteará una trampa táctica en el medio campo para cortar los circuitos de los Spurs. Ojo, que el Tottenham a veces sufre de fragilidad defensiva cuando se lanza al ataque desmedido. Veredicto Progol, es un partido de triple natural, pero si debemos elegir tendencia, la localía de los Spurs pesa. Mi recomendación es local o empate. En la FA Cup, los locales suelen tener una ligera ventaja arbitral y ambiental. Veo muy difícil que el Villa gane en 90 minutos en Londres, pero el empate es una amenaza real que nos llevaría al replay. Alternativa de casino, ambos anotan. Son dos equipos con mucho poder de fuego y filosofías ofensivas. Es rarísimo ver un 0-0 entre estos dos. Escenario de riesgo, la rotación de plantillas. Si alguno de los dos decide salir con puros suplentes para priorizar la liga, el análisis se rompe. Pero siendo rivales directos de Premier, el orgullo suele obligar a poner titulares. Casillero 9, Heidenheim vs Colonia. Viajamos a la Bundesliga alemana, al Voith Arena. El boleto nos muestra los puntos reales, Heidenheim con 11 y Köln con 16. Disección de la matriz, es la jornada 16, el regreso tras el parón invernal o cerca de él. Heidenheim está en zona de peligro, 11 puntos es zona de descenso o repechaje, mientras que el Köln, respira un poco mejor con 16, pero sigue en la parte baja. Es un duelo directo por la permanencia. Heidenheim es un equipo modesto que basa su salvación en hacerse fuerte en casa, pero su puntaje actual nos dice que no lo están logrando. El ajedrez mental, el Heidenheim está obligado a ganar. Jugar en casa contra un rival directo, y no sumar de a 3 sería catastrófico. Esto genera ansiedad. El Colonia, con 5 puntos de ventaja sobre su rival, puede jugar con el reloj. Mi lectura táctica es que el Colonia esperará atrás, y buscará aprovechar los espacios que deje un Heidenheim desesperado. El problema del Heidenheim es su falta de gol, les cuesta un mundo generar peligro organizado. Veredicto Progol, los duelos de perros flacos en la Bundesliga suelen ser impredecibles, pero la tendencia favorece ligeramente al que tiene más orden. El Colonia ha sumado más puntos por una razón, se defienden mejor. Mi recomendación es empate o visita. No confío en el Heidenheim proponiendo el partido, suelen cometer errores infantiles atrás cuando se ven obligados a atacar. Alternativa de casino, empate al descanso. El miedo a perder será mayor que las ganas de ganar en los primeros 45 minutos. Escenario de riesgo, el factor invierno. Si el campo está nevado o muy pesado, común en Heidenheim en enero, el partido se vuelve una lotería física donde la técnica desaparece y cualquier rebote decide el ganador. Casillero 10, Lecce contra Parma. Aterrizamos en el tacón de la bota itálica, en el estadio Via del Mare. Este es un duelo de angustia pura en la Serie A italiana, una batalla directa por la permanencia. Disección de la matriz, el boleto nos muestra una paridad casi matemática, Lecce con 17 puntos y Parma con 18. Están pegados en la tabla, coqueteando con la zona de descenso. Lecce juega en casa, donde suele hacerse fuerte por el empuje de su gente sureña, pero sus números recientes son de altibajos. Parma es un equipo histórico que sabe sufrir, pero fuera de casa les cuesta cerrar los partidos. El ajedrez mental, Lecce sabe que este es un partido de 6 puntos. Si ganan, rebasan al Parma y respiran. Si pierden, se hunden. Esta presión suele generar partidos muy tensos y cerrados. Lecce ganó el último duelo directo en octubre por la mínima, así que ya le tienen la medida. Parma vendrá a no perder, buscando un contragolpe o un error defensivo del local. Mi lectura es que veremos mucho miedo a perder y poco riesgo ofensivo. Veredicto Progol, en estos duelos de la parte baja en Italia, la localía es el factor de desempate. El Lecce en su estadio es un hueso duro de roer para rivales directos. Mi recomendación es local o empate. Veo muy difícil que el Parma tenga la autoridad para ir a ganar al sur con la presión que cargan. El empate es altamente probable, un 1-1 o 0-0.
Alternativa de Casino, menos de 2.5 goles. El miedo a encajar dominará sobre el deseo de marcar. Escenario de riesgo, la expulsión temprana. Son equipos que meten mucha pierna. Una tarjeta roja al local cambiaría todo el guión y le daría la ventaja al Parma. Casillero 11, Inter de Milán contra Nápoles, Napoli. Señores, pónganse de pie. Estamos ante el partido más espectacular del boleto. El estadio Giuseppe Meazza se viste de gala para un choque que puede definir el Scudetto. Disección de la matriz, los números son brutales, Inter con 39 puntos y Nápoles con 37. Es el 1 contra el 2, o 2 contra 3, dependiendo de los resultados previos. Inter es una máquina casi perfecta en casa, con una plantilla profunda y un sistema de memoria. Nápoles es el retador incómodo, capaz de jugar de igual a igual, pero San Siro es una fortaleza inexpugnable para la mayoría. El ajedrez mental, el Inter saldrá a imponer su jerarquía de campeón. Su medio campo es superior y buscarán asfixiar al Nápoles. El equipo visitante sabe que si sale a defenderse, pierde. Tienen que ser valientes. Sin embargo, el Inter suele crecerse en estos partidos grandes ante su gente. Mi lectura táctica es que el Inter tendrá el control y las mejores ocasiones, mientras que el Nápoles dependerá de alguna genialidad individual para no salir derrotado. Veredicto pro gol, la lógica de poder nos dice local. El Inter en casa es una inversión sólida. Pero estamos hablando de un clásico moderno del calcio. Para la quiniela sencilla, me quedo con el local, pero si buscas la revancha millonaria, la cobertura es el empate. Es muy difícil ver al Inter perdiendo este partido clave en su estadio. Alternativa de Casino, ambos anotan. Son dos de las mejores ofensivas de Italia, es raro que se queden en cero en un partido de este calibre. Escenario de riesgo, el cansancio europeo o de Copa. Si alguno viene de jugar prórroga en Copa a media semana, podría bajar el rendimiento en los últimos 20 minutos. Casillero 12, Angers contra Toulouse. Atención, sobrino. El boleto dice S/P, y mi base de datos confirma por qué. Esto es la Copa de Francia, Coupe de France, ronda de 16avos de final. Es un partido a eliminación directa, matar o morir. Disección de la matriz, ambos son equipos de la Ligue 1, primera división francesa. Angers marcha en media tabla y Toulouse un poco más arriba, pero en la Copa la tabla no importa tanto como la motivación. Angers juega en casa, en el estadio Raymond Kopa, y la Copa suele ser su oportunidad de brillar ante su afición. Toulouse es el campeón de Copa reciente, 2023, por lo que tienen un romance especial con este torneo y saben jugarlo. El ajedrez mental, al ser Copa, las rotaciones son una incógnita, pero al enfrentarse dos equipos de primera, se espera seriedad. Angers intentará aprovechar la localía para avanzar. Toulouse es un equipo peligroso como visitante porque juega sin complejos. Mi lectura es que será un partido abierto. En Francia, los duelos de Copa entre equipos de primera suelen tener goles porque la presión del descenso no existe aquí. Veredicto pro gol, la localía en la Copa de Francia es sagrada, pero Toulouse es un especialista en este torneo. Mi recomendación estratégica es local o visita, abierto. El empate nos llevaría a penales, lo que cuenta como empate en la quiniela, pero veo más probable que alguien lo gane en los 90 minutos por un error defensivo. Si debo elegir una tendencia, me inclino ligeramente al Angers por estar en casa, pero cúbrete. Alternativa de Casino, más de 2.5 goles. Al ser eliminación directa, si cae un gol, el otro equipo tiene que salir a matar, abriendo espacios enormes. Escenario de riesgo, los penales. Si el partido termina empatado, pro gol lo marca como empate. Es un riesgo real en Copa, por lo que la doble oportunidad es vital. Casillero 13, Lille contra Lyon. Regresamos a territorio francés, pero no para un duelo de liga, sino para la intensidad de la Copa de Francia, específicamente en los 16avos de final. Este partido en el estadio Pierre Mauroy es un choque de titanes donde el boleto marca S/P porque en el torneo del KO, la tabla de posiciones se quema para darle paso a la supervivencia pura. Disección de la matriz. El Lille llega como un coloso en su propio terreno, habiendo ganado sus últimos 5 partidos como local. Sin embargo, se enfrenta a su bestia negra reciente. El Lyon no ha perdido contra los Dogos en sus últimos 5 enfrentamientos directos, acumulando 4 victorias y un solo empate. El Lyon está en un estado de gracia, con 5 triunfos en sus últimos 6 juegos, incluyendo una victoria reciente por 3-1 sobre el Mónaco que los tiene con la moral por las nubes. El ajedrez mental. Veremos a un Lille que intentará dominar la posesión para romper la maldición contra este rival, confiando en figuras como Haraldsson para generar peligro.
Pero el Lyon es un maestro del contragolpe clínico, saben que el Lille, al ser local, tendrá que proponer, y es ahí donde los visitantes han sabido vacunar históricamente. Mi lectura es que será un partido de alta tensión donde el Lyon apostará a su racha de invicto contra este rival, mientras que el Lille buscará que su fortaleza en casa finalmente doblegue la resistencia lionesa. Veredicto pro gol. La estadística de los enfrentamientos directos es demasiado pesada para ignorarla, pero la localía del Lille es una garantía de pelea. La recomendación de inteligencia artificial es jugar un empate o visita. Lyon sabe cómo jugarle a este equipo específico, y llega en un momento de forma superior. El empate es la cobertura obligatoria por si el Lille decide cerrar el candado y llevar el juego a los penales. Alternativa de casino, más de 1.5 goles. Son equipos que suelen marcarse mutuamente en la Copa. Escenario de riesgo, el factor fatiga. Si el Lille logra imponer un ritmo físico sofocante desde el primer minuto, la racha del Lyon podría romperse por simple desgaste, pero hoy por hoy, la visita tiene la mano ganadora. Casillero 14, Livingston contra Kilmarnock. Terminamos la jornada en Escocia, en la Scottish Premiership, con un duelo que no es apto para cardíacos porque se define el futuro en la parte más baja de la tabla. Disección de la matriz. El boleto nos presenta la cruda realidad, Livingston con 9 puntos contra Kilmarnock con 13 puntos. Estamos hablando del lugar 12 contra el 11, los últimos de la fila. El Livingston llega en una espiral negativa, perdiendo 7 de sus últimos 8 partidos. Pero cuidado, que el Kilmarnock no está mejor, llevan 13 partidos seguidos sin conocer la victoria. Es un duelo de perros flacos donde el miedo a caer al fondo del abismo es el motor principal. El ajedrez mental. El Livingston juega en casa sobre su pasto sintético, una superficie que siempre incomoda a los rivales que no están acostumbrados a ese bote de balón. Su última batalla terminó en un empate 2-2, lo que nos dice que cuando se enfrentan, los errores defensivos suelen ser la norma. El Kilmarnock, a pesar de su larga racha sin ganar, ha marcado primero en 5 de sus últimos 6 duelos previos contra este rival, lo que indica que saben pegar primero pero no saben cerrar la puerta. Veredicto pro gol. En un partido donde ambos equipos han olvidado cómo ganar, el empate es el resultado que la lógica nos dicta desde la cima de la montaña. Sin embargo, por pura supervivencia y factor cancha, la cobertura debe ser hacia la localía. Mi recomendación es local o empate. Es poco probable que el Kilmarnock rompa su sequía de 13 juegos ganando precisamente en el campo sintético de un rival directo. Alternativa de casino, ambos anotan. La desesperación por los puntos hará que las defensas, que ya son frágiles, cometan errores infantiles. Escenario de riesgo, el gol solitario. En estos partidos de vida o muerte, un equipo puede anotar en el primer tiempo y colgarse del travesaño los 80 minutos restantes. Si el Kilmarnock anota primero, será una pesadilla para nuestra predicción debido a su urgencia histórica. Con esto cerramos el análisis detallado de los 14 partidos de la quiniela sencilla. Mis procesadores están listos para la revancha. Solo dame la señal y desmenuzamos esos 7 encuentros con la misma precisión quirúrgica. Sobrinos, bajen el volumen del mundo y suban el de la intuición. Entramos a la revancha, el territorio donde los valientes recuperan lo perdido y los necios lo entregan todo. 7 duelos finales donde el margen de error es inexistente. Es momento de que la tía Mona les abra los ojos ante la matriz del destino del concurso 2315. Casillero 1, Atlas contra Puebla. Iniciamos la revancha en el Estadio Jalisco con un duelo de dos equipos que, al marcar 0 puntos en el boleto, nos confirman que están en el punto de partida del torneo Clausura 2026. Disección de la matriz. El Atlas, jugando en su feudo, tiene la obligación histórica de borrar la imagen irregular del torneo pasado. Puebla, por su parte, llega como el eterno caballo negro que sabe ensuciar los partidos de visita. Al ser la jornada inaugural, el factor físico será determinante, los equipos aún tienen las piernas pesadas por la pretemporada. El ajedrez mental, Atlas intentará imponer condiciones con un bloque defensivo sólido para después soltar a sus extremos. Puebla, bajo su esquema de orden táctico, no arriesgará nada. Mi lectura es que veremos un partido de mucho choque en el círculo central. Si el Atlas no logra anotar en la primera media hora, la ansiedad se los va a comer vivos ante una afición que exige resultados inmediatos. Veredicto pro gol, la localía en el Jalisco suele ser un bálsamo para los rojinegros en el inicio de los torneos. La recomendación es local o empate. Es poco probable que el Puebla tenga la claridad ofensiva para llevarse los 3 puntos completos en una aduana tan compleja como Guadalajara en la fecha 1. Alternativa de casino, menos de 2.5 goles.
Históricamente, estos dos equipos priorizan el orden sobre el espectáculo cuando se enfrentan. Escenario de riesgo, el error no forzado. En la jornada 1, los porteros y defensas suelen estar faltos de distancia. Un error en la salida podría regalar un gol que defina un partido que huele a empate. Casillero 2, Pumas contra Querétaro. Nos trasladamos al Estadio Olímpico Universitario, la fortaleza de piedra volcánica donde el sol de mediodía suele ser el jugador número 12 de los universitarios. Disección de la matriz, Pumas y Querétaro aparecen con 0 puntos. Pumas es un equipo que vive de la mística y la intensidad en su casa. Querétaro, en cambio, es una escuadra diseñada para resistir, su presupuesto es limitado y su estrategia se basa en el orden defensivo extremo para rescatar puntos fuera de su corregidora. El ajedrez mental, Pumas saldrá a asfixiar desde el silbatazo inicial, aprovechando la altitud de la Ciudad de México, y el calor si el partido se juega en horario matutino. Querétaro planteará una doble línea de 4, buscando que el tiempo pase y la desesperación de Pumas genere espacios. Mi lectura táctica es que Pumas tiene una plantilla superior línea por línea para romper ese cerrojo, especialmente con su juego aéreo en tiros de esquina. Veredicto pro gol, Pumas es ampliamente favorito por el factor geográfico y de plantilla. La recomendación es local fijo. Querétaro sufre demasiado en Ciudad Universitaria, y rara vez logra sumar de a 3 en este estadio. Es uno de los puntos más sólidos para asegurar la revancha. Alternativa de Casino, Pumas anota en el segundo tiempo. El desgaste físico que impone el estadio suele rendir frutos en los últimos 30 minutos del encuentro. Escenario de riesgo, el exceso de confianza. Si Pumas se relaja y permite que Querétaro se sienta cómodo, los gallos blancos pueden sacar un empate a 0 goles que arruinaría la quiniela sencilla. Casillero 3, San Luis contra Tigres. Viajamos al Estadio Alfonso Lastras para un duelo que promete ser una partida de ajedrez táctico de alto nivel entre el equipo revelación y la potencia del norte. Disección de la matriz, ambos equipos inician con 0 puntos. San Luis ha dejado de ser un equipo chico para convertirse en un matagigantes en su territorio. Tigres, con una de las nóminas más poderosas de la liga, llega con la etiqueta de favorito, pero históricamente les cuesta arrancar con ritmo en las primeras 3 jornadas del torneo. El ajedrez mental, San Luis apuesta por una intensidad física sofocante y transiciones rápidas. Tigres prefiere el control, la posesión larga y esperar a que Gignac o sus figuras saquen un conejo de la chistera. Mi lectura es que San Luis va a morder en toda la cancha, lo que puede incomodar a los veteranos de Tigres que prefieren un ritmo más pausado. Veredicto pro gol, es un partido sumamente parejo. Tigres tiene la jerarquía, pero San Luis tiene el hambre y la localía. La recomendación de inversión inteligente es empate o visita. Tigres tiene suficiente oficio para no perder, pero el San Luis actual es demasiado peligroso en casa como para irse con la visita fija sin protección. Alternativa de Casino, ambos anotan. Son dos equipos que suelen generar muchas llegadas al arco rival, y cuyas defensas aún estarán ajustando piezas en esta jornada inaugural. Escenario de riesgo, la genialidad individual. Un tiro libre o un destello de la delantera de Tigres puede liquidar el partido en cualquier momento, incluso si San Luis domina el trámite del juego. Casillero 4, Cruz Azul Femenil contra Guadalajara Femenil. Atención, sobrinos, que aquí entramos a la Liga MX Femenil, y los números ya nos cuentan una historia de dominio. Disección de la matriz, el boleto nos muestra a Cruz Azul Femenil con 0 puntos, y a las Chivas del Guadalajara con 3 puntos. Esto nos indica que las Chivas ya entraron en ritmo de competencia y vienen de una victoria, mientras que la máquina está buscando sus primeras unidades. Existe un abismo de jerarquía entre estas dos instituciones en la rama femenil. El ajedrez mental, Chivas Femenil es una potencia que juega de memoria, con una delantera letal y un sistema defensivo muy bien aceitado. Cruz Azul Femenil, históricamente, ha tenido problemas para competir contra los 4 grandes de la liga, sufriendo mucho en la zona defensiva cuando las presionan con velocidad. Mi lectura es que Guadalajara irá a imponer condiciones desde el minuto 1, buscando una victoria contundente para mantenerse en la cima de la tabla. Veredicto pro gol, la diferencia de 3 puntos que ya refleja el boleto, es un indicador claro de la inercia ganadora de la visita. La recomendación es visita fija. Chivas Femenil es superior en técnica, táctica y momento anímico. Es muy poco probable que el Cruz Azul Femenil logre frenar el arsenal ofensivo del Guadalajara. Alternativa de Casino, más de 2.5 goles. Los partidos de Chivas Femenil suelen ser abiertos, y con muchas anotaciones debido a su estilo agresivo. Escenario de riesgo, el factor cancha en las instalaciones de la Noria.
A veces, las condiciones del campo de entrenamiento pueden dificultar el juego fluido de las Chivas, pero aún así, la superioridad de talento debería prevalecer. Casillero 5, Tijuana Femenil contra Águilas Femenil, América. Volvemos a la frontera norte, al Estadio Caliente, para un duelo de la Liga MX Femenil donde la jerarquía se enfrenta al factor geográfico en un choque de inicio de torneo. Disección de la matriz. El boleto nos muestra a ambos equipos con 0 puntos, marcando el arranque del Clausura 2026. Aquí, el dato que mis procesadores subrayan en rojo es la superficie, el césped sintético de Tijuana. Es un campo que las Águilas del América suelen sufrir, ya que el balón bota de forma distinta, y el desgaste físico aumenta para quienes no entrenan ahí a diario. El ajedrez mental. El América Femenil es una de las nóminas más poderosas de la liga, con jugadoras de selección nacional que pueden resolver un partido en una jugada individual. Sin embargo, en la jornada 1, la falta de ritmo es el gran igualador. Las Solas de Tijuana, bajo su clima y en su superficie, intentarán asfixiar la salida de las Águilas. Mi lectura es que veremos a un América intentando controlar la posesión, mientras Tijuana apuesta por la velocidad por las bandas para aprovechar los errores de coordinación defensiva típicos del inicio de campaña. Veredicto pro gol. La jerarquía inclina la balanza hacia la visita, pero el factor cancha es tan determinante en Tijuana que el empate es una cobertura obligatoria para proteger la inversión. No veo a las Águilas perdiendo, pero sí dejándose puntos en una aduana tan complicada en la fecha inaugural. Alternativa de casino, ambos anotan. Las ofensivas de ambos equipos suelen llegar con más claridad que las defensas en las primeras jornadas del campeonato. Escenario de riesgo, la contundencia de las Águilas. Si el América logra marcar 2 goles en el primer tiempo, el factor cancha se anula y el partido podría terminar en una goleada cómoda para la visita, rompiendo cualquier esquema de resistencia local. Casillero 4, Werder Bremen contra Hoffenheim. Viajamos al corazón de Alemania, a la Bundesliga, para un duelo donde la tabla de posiciones ya nos marca una brecha competitiva considerable. Disección de la matriz. Los números en el boleto son claros, Werder Bremen con 17 puntos y Hoffenheim con 27 puntos. Estamos hablando de una diferencia de 10 unidades, lo que coloca al Hoffenheim en una posición de pelea por puestos europeos, mientras que el Bremen navega en la incertidumbre de la zona media-baja. El ajedrez mental. El Werder Bremen en su estadio, el Weserstadion, suele ser un equipo que apela al orgullo y al empuje de su afición, pero su defensa ha sido un colador durante la primera mitad de la temporada. Hoffenheim es un equipo sumamente vertical y dinámico, capaz de transiciones defensa-ataque que liquidan a cualquier rival mal parado. Mi lectura táctica es que el Bremen intentará proponer, pero al hacerlo, dejará las avenidas abiertas para que la ofensiva del Hoffenheim, que tiene 10 puntos de ventaja por su efectividad, los castigue con crueldad. Veredicto pro gol. La superioridad del Hoffenheim es evidente en la cosecha de puntos. La recomendación de inteligencia artificial es buscar el empate o visita. El Werder Bremen puede rescatar un punto por puro ímpetu local, pero hoy por hoy, el Hoffenheim es un equipo más sólido, y con mejores variantes tácticas para llevarse los puntos de patio ajeno. Alternativa de casino, más de 2.5 goles. La Bundesliga es sinónimo de espectáculo, y ambos equipos tienen tendencias ofensivas que suelen regalar marcadores abultados. Escenario de riesgo, el efecto invierno. En Alemania, durante enero, las condiciones del campo pueden volverse pesadas, y beneficiar al equipo que juegue más al choque y al balón largo, lo que podría darle una ventaja inesperada al Bremen si el partido se vuelve un duelo de fuerza bruta. Casillero 7, como contra Bolonia, Bologna. Cerramos la revancha en Italia, en la Serie A, con un duelo que es la sensación del torneo debido al desempeño sorpresivo de uno de los contendientes. Disección de la matriz. Atención a este dato. El Como aparece con 30 puntos, superando a un equipo consolidado como el Bolonia que tiene 26 puntos. El proyecto del Como, dirigido con una filosofía moderna, está dando frutos que nadie esperaba, colocándolos por encima de la media tabla con una autoridad envidiable. El ajedrez mental. El Como juega en casa, a orillas del hermoso lago de Como, y su estadio se ha vuelto una aduana donde los puntos no se regalan. Su estilo es de posesión inteligente y mucha presión tras pérdida. El Bolonia, por su parte, es un equipo ordenado, pero que esta temporada ha pecado de falta de pegada, lo que explica por qué están 4 puntos por debajo de su rival. Mi lectura es que el Como saldrá a devorarse el balón, mientras que el Bolonia intentará enfriar el partido, y llevarlo a un terreno de errores tácticos. Veredicto pro gol. El momento anímico y la tabla favorecen al local. El Como tiene la inercia de una temporada de ensueño. La recomendación es local o empate.
Es difícil apostar contra el equipo sensación cuando juega en su territorio, y con 4 puntos de ventaja sobre su rival. El empate es la cobertura necesaria ante la experiencia defensiva del Calcio italiano. Alternativa de Casino, menos de 2.5 goles. En Italia, cuando dos equipos de la parte alta se enfrentan, el rigor táctico suele imponerse sobre la creatividad ofensiva, resultando en marcadores cerrados como un 1-0 o un 1-1. Escenario de riesgo, la vuelta a la realidad. A veces, los equipos revelación sufren un bajón repentino de rendimiento cuando la presión de mantenerse arriba empieza a pesar. Si el Bolonia anota primero y se encierra, el Como podría desesperarse y perder el orden que los ha llevado hasta los 30 puntos.